Dicen que el dinero puede comprar cualquier cosa. Y él lo creía firmemente. Después de construir una fortuna imposible de gastar en varias vidas, decidió comprar algo único, una isla privada en medio del Pacífico, lejos de todo, lejos de todos. Un lugar para encontrar paz, silencio, y tal vez un nuevo propósito. Pero desde el primer día, algo no encajaba. Ruinas antiguas escondidas entre la selva, luces que aparecían en la costa por las noches, y un murmullo constante en el viento que parecía susurrar su nombre. Muy pronto, el millonario entendería que no era el único dueño de esa isla. Y que hay lugares que no quieren ser habitados. Año 2022. En el mundo de Marcus de la Croix, el tiempo no se medía en horas o días, sino en oportunidades de inversión, cierres de contratos y movimientos estratégicos de mercado que podían hacer crecer su fortuna en millones antes del mediodía. Con apenas 43 años, Marcus había pasado de ser un estudiante becado en ingeniería informática, viviendo en un pequeño apartamento alquilado en Lyon, Francia, a convertirse en uno de los magnates tecnológicos más influyentes y mediáticos de la última década. Su nombre aparecía en portadas de revistas financieras, su rostro era habitual en conferencias internacionales, y su patrimonio personal superaba con holgura los $10.000 millones. Pero lo que el mundo no sabía era que Marcus estaba cansado. No cansado de trabajar o de ganar dinero, eso, al contrario, le daba una sensación de control que disfrutaba, sino cansado del ruido constante, de las agendas interminables, de las cámaras siguiéndolo a cada paso. De las personas que lo buscaban no por quién era, sino por lo que representaba. En los últimos años había comprado mansiones en Dubái, Nueva York y la Costa Azul, yates de lujo, autos deportivos y obras de arte que solo había visto un par de veces antes de guardarlas en bóvedas privadas. Y sin embargo, cada vez que se quedaba solo, sentía el mismo vacío que lo había acompañado desde antes de su primer millón. Fue entonces cuando decidió que necesitaba un refugio, un lugar verdaderamente suyo, lejos de las miradas. Lejos de los negocios y lejos de las obligaciones que lo habían convertido en un engranaje de su propia máquina de riqueza. La idea se volvió obsesión en cuestión de semanas. Comenzó a buscar discretamente propiedades remotas, lugares donde pudiera desaparecer sin que nadie pudiera seguirlo. No quería una mansión en la montaña ni un penthouse en alguna ciudad lejana, quería algo más radical. Quería una isla. El proceso de búsqueda fue exhaustivo. Se puso en contacto con corredores especializados en propiedades no convencionales, pagó a consultores que localizaban terrenos fuera del alcance de los registros comerciales tradicionales, y viajó en secreto para inspeccionar opciones que cumplían con sus requisitos, privacidad total, acceso controlado y una belleza natural que justificara aislarse del resto del mundo. Finalmente, después de meses de filtrado, apareció la candidata perfecta, una isla sin nombre oficial, perdida en el Pacífico Sur, fuera de rutas comerciales y clasificada en registros antiguos como no habitada y sin interés estratégico. Marcus compró la isla en una operación privada por $48 millones. El trato se cerró en apenas una semana y con una cláusula curiosa: los vendedores, una corporación con vínculos gubernamentales, exigieron que él firmara un contrato de confidencialidad que le prohibía divulgar cualquier información sobre la localización exacta y las condiciones previas del terreno. Le pareció extraño, pero no lo suficiente como para detener la operación. Después de todo, él mismo era un hombre celoso de su privacidad. El viaje para ver su nuevo refugio comenzó en su jet privado, seguido por un tramo en helicóptero y finalmente una lancha rápida que lo llevó a través de aguas cristalinas. A medida que la isla se acercaba a la vista, Marcus sintió algo que no experimentaba desde su juventud, una emoción genuina, casi infantil, por lo desconocido. La silueta que se elevaba ante él parecía salida de una postal, playas de arena blanca abrazando una selva densa, acantilados que caían directamente al mar y una bruma suave que cubría el interior como si escondiera secretos. Sin embargo, apenas puso un pie en la arena, la primera grieta en la perfección apareció. El suelo no estaba liso como en otras playas vírgenes, había marcas profundas, alargadas, que se adentraban desde la orilla hacia la vegetación. Parecían huellas, pero no correspondían a ningún animal que él conociera.
La distancia entre cada marca era demasiado grande para un ser humano y el ancho de cada huella superaba fácilmente el tamaño de su torso. Durante las primeras horas, los trabajadores que había traído para instalar una base temporal se dedicaron a montar carpas, descargar suministros y explorar la costa. Sin embargo, al caer la noche, algo en el ambiente cambió. El viento dejó de soplar, los insectos dejaron de hacer ruido, y desde algún punto de la selva llegó un sonido grave y profundo, como si la tierra misma exhalara. Uno de los guardias miró a Marcus y, sin decir una palabra, comenzó a recoger sus cosas. A la mañana siguiente, 3 de los trabajadores exigieron ser evacuados inmediatamente. Uno de ellos, visiblemente pálido y con la voz temblorosa, se acercó a Marcus mientras subía al bote que lo llevaría de regreso al helicóptero. Señor, esta isla no está vacía. Y no quiere que estemos aquí. Marcus, intrigado y un poco molesto por la actitud de su equipo, se quedó en silencio mientras los veía alejarse mar adentro. No sabía si aquello era una superstición absurda o si realmente había algo que no le habían contado. Pero en el fondo, una voz en su interior, mitad miedo y mitad adrenalina, comenzaba a decirle que tal vez había comprado algo mucho más valioso y peligroso de lo que imaginaba. Marcus decidió que no iba a permitir que un par de historias nerviosas o la reacción exagerada de unos empleados lo apartaran de su objetivo. Había comprado esa isla para aislarse, para reconectar con una versión de sí mismo que ya casi no recordaba, y no pensaba dejarse llevar por el miedo ajeno. Sin embargo, desde que el bote con los trabajadores desapareció en el horizonte, la atmósfera había cambiado, como si la partida de esas personas hubiera liberado algo que hasta entonces se mantenía contenido. Esa primera noche solo quedaron en la isla Marcus, 3 guardias de seguridad privada con experiencia en entornos hostiles y 2 técnicos que debían instalar sistemas básicos de comunicación satelital y energía. El plan era simple: en 3 semanas tendrían una base operativa desde la cual podrían comenzar la construcción de una residencia autosuficiente. Pero mientras los demás trabajaban, Marcus no podía dejar de sentir que había ojos invisibles siguiéndolo a cada paso. La sensación no era sutil. En la selva, cada crujido de rama, cada movimiento de hojas parecía demasiado deliberado, como si alguien, o algo, se moviera con intención, manteniendo siempre la distancia pero sin perderlo de vista. Al caer la noche, el calor húmedo que lo había acompañado durante el día desapareció, reemplazado por un aire extraño, más frío de lo que correspondía para un lugar tropical. Y entonces comenzaron los sonidos. Al principio eran solo golpes secos, como piedras chocando contra el suelo a intervalos regulares. Después se sumaron vibraciones, no de origen claro, que hacían temblar levemente las paredes de las carpas. En algún momento de la madrugada, Marcus despertó sobresaltado por un estruendo profundo, casi como un rugido amortiguado, que provenía del interior de la selva. Salió de su tienda con una linterna en mano y vio a uno de los guardias apuntando su rifle hacia la oscuridad, inmóvil, con la respiración agitada. ¿Qué fue eso?, preguntó Marcus, intentando mantener la voz firme. El guardia no lo miró, seguía con la vista fija hacia los árboles. No lo sé, pero sea lo que sea, es grande. Muy grande. El resto de la noche pasó sin incidentes, aunque el sueño de todos fue interrumpido por ruidos ocasionales y por una inquietante sensación de que el campamento estaba rodeado. Al amanecer, Marcus decidió que necesitaban explorar más allá de la playa. Internarse al menos un par de kilómetros en la vegetación para entender el terreno y descartar la idea de que hubiera animales peligrosos en la zona. El camino hacia el interior fue lento. La selva era densa, con árboles que parecían crecer más cerca unos de otros de lo normal, como si intentaran impedir el paso. En el suelo, la tierra estaba marcada por huellas profundas y circulares, algunas de más de medio metro de diámetro. Y la distancia entre ellas indicaba que aquello que las dejaba tenía piernas de una longitud imposible para un ser humano. Marcus intentó racionalizarlo, tal vez maquinaria antigua, restos de algún campamento pasado, pero cuanto más avanzaban, más claro quedaba que esas marcas eran recientes. En un claro a medio camino, encontraron la primera evidencia tangible de que la isla tenía un pasado distinto al que le habían contado.
Entre lianas y arbustos se erguía una estructura metálica oxidada, de más de 20 metros de altura, con una base circular y restos de antenas dobladas. Parecía una torre de comunicaciones, aunque su diseño no coincidía con nada que Marcus hubiera visto en instalaciones civiles. Uno de los técnicos limpió con las manos una sección cubierta de moho y tierra, revelando un logo parcialmente corroído, pero inconfundible, NASA. El hallazgo generó un silencio denso en el grupo. No había registro oficial de que la Agencia Espacial Estadounidense hubiera tenido instalaciones en esa región, y menos en una isla privada. Marcus sintió que algo en su compra había estado cuidadosamente oculto, y la cláusula de confidencialidad en el contrato comenzó a adquirir un significado mucho más inquietante. Esa noche, de regreso en el campamento, la tensión se incrementó. Apenas había caído el sol cuando escucharon pasos pesados en la playa, no en la selva. Las linternas se movieron buscando el origen del ruido, y por un instante, Marcus juró ver una silueta enorme, de hombros anchos y cabeza alargada, observándolos desde la distancia antes de desaparecer en la penumbra. No hubo ataques, no hubo palabras, pero sí una certeza que ninguno se atrevió a expresar en voz alta: no estaban solos, y quienes habitaban esa isla no parecían querer que ellos estuvieran allí. La tercera noche en la isla llegó con un cielo más despejado que los anteriores. Las nubes se habían retirado hacia el horizonte, dejando que una luna pálida bañara la playa con un brillo frío, casi metálico. El sonido de las olas era constante, hipnótico, y por un momento, Marcus pensó que tal vez la tensión de los últimos días había sido producto de su imaginación y del nerviosismo del equipo. Pero esa ilusión de calma duró poco. Cerca de la medianoche, mientras revisaba unos planos improvisados para la futura residencia, un golpe seco, pesado y rítmico comenzó a escucharse desde la selva. No era el crujir azaroso de una rama al romperse, ni el sonido de un animal husmeando, era un patrón definido, como pasos de algo demasiado grande para ser humano. Los tres guardias reaccionaron de inmediato, apagaron las luces del campamento y se movieron hacia posiciones defensivas, con las armas listas. Marcus salió de su tienda y sintió que el suelo vibraba ligeramente bajo sus pies. Los pasos se acercaban, lentos pero firmes, y cada uno parecía empujar el aire a su alrededor. Desde la línea de árboles emergió una sombra que, incluso a varios metros de distancia, superaba en altura a cualquier persona que Marcus hubiera visto en su vida. La figura se detuvo justo antes de entrar por completo en la luz de la luna, como si quisiera que solo la intuyeran, no que la vieran en detalle. Aún así, Marcus pudo distinguir proporciones imposibles: más de 4 metros de altura, hombros descomunales, extremidades largas y musculosas, y una postura erguida que no correspondía a la de un animal cuadrúpedo. Sus ojos, eso fue lo que más le impactó, dos orbes brillantes de un azul intenso que parecían emitir luz propia, observando sin parpadear, como si evaluaran cada movimiento del campamento. Nadie disparó. No por falta de preparación, sino porque la presencia del gigante no transmitía una amenaza inmediata, sino una mezcla de advertencia y curiosidad. Fue él, Marcus lo supo de inmediato, quien rompió el silencio al dar un paso más hacia la playa. En ese momento, algo metálico cayó de su mano, rebotando suavemente en la arena antes de quedarse quieto. Era un objeto del tamaño de un puño, con una superficie cubierta de símbolos que no correspondían a ningún idioma conocido y que reflejaban la luz de la luna como si estuvieran hechos de un material desconocido. El gigante dio media vuelta con un movimiento lento y calculado, y regresó a la selva sin emitir sonido alguno, desapareciendo entre la vegetación como si la oscuridad misma lo hubiera absorbido. Marcus se agachó y tomó el objeto. El tacto era extraño, no estaba frío como el metal, sino tibio, como si guardara energía interna. En cuanto lo sostuvo con ambas manos, un leve zumbido comenzó a vibrar en sus palmas, acompañado de un parpadeo intermitente en los símbolos grabados. Los guardias, nerviosos, le pidieron que lo soltara, pero él se negó. Algo en su interior le decía que aquello no era un simple trozo de tecnología, era un mensaje, una llave, o quizás una invitación. Esa misma noche, mientras dormían, el cielo sobre la isla se iluminó con luces que no provenían de ninguna aeronave convencional. Esferas luminosas,
perfectamente circulares, se movían en patrones geométricos, ascendiendo y descendiendo como si estuvieran inspeccionando el terreno. Los guardias salieron armados, pero Marcus se quedó de pie, mirando hacia arriba, sintiendo una conexión extraña entre esas luces y el objeto que ahora descansaba bajo su almohada. Al amanecer, encontraron en la playa norte algo aún más inquietante, el bote de apoyo que había desaparecido días antes, encallado en la orilla y completamente vacío, sin señales de lucha, pero con marcas gigantes rodeándolo, como si algo, o alguien, lo hubiera llevado de vuelta. Marcus comprendió que no se trataba de animales salvajes ni de leyendas locales. Alguien, o algo, había decidido mostrarle su presencia y dejarle un obsequio deliberado. La pregunta ya no era si estaba solo, sino por qué lo estaban dejando quedarse. Esa noche, mientras el resto del equipo dormía, Marcus volvió a escuchar el pulso subterráneo. Esta vez no era un latido débil, sino un golpe más fuerte y sostenido, como si algo bajo tierra se estuviera preparando para emerger. Antes de cerrar los ojos, sintió la voz de nuevo, fría y clara. El ciclo está por reiniciarse. No sabrás cuándo, pero no saldrás antes de verlo. El amanecer llegó sin pájaros ni insectos. Solo el mar seguía moviéndose, como si el resto de la isla hubiera decidido contener la respiración. Marcus despertó con la sensación de que el aire era más pesado que nunca, cargado de una energía invisible que hacía que su piel se erizara. Había soñado con luces, con un cielo dividido por una grieta luminosa y con figuras gigantes marchando hacia esa abertura, pero al abrir los ojos, la realidad no era mucho más tranquilizadora. En la playa, frente al campamento, había 6 gigantes, alineados como una muralla silenciosa. Sus ojos brillaban con más fuerza que nunca, y detrás de ellos, en la distancia, podía ver a las figuras grises moviéndose alrededor de la torre metálica, manipulando paneles y dispositivos que parecían salir del suelo como si la propia isla estuviera despertando. Marcus salió de la tienda, todavía con el objeto metálico en la mano. En cuanto puso un pie en la arena, la voz volvió a resonar en su cabeza, pero esta vez no estaba sola, era un coro, grave y múltiple, como si cada una de las entidades hablara al mismo tiempo. El ciclo comienza. El equilibrio debe renovarse. No hay regreso. El suelo tembló. Al principio fue una vibración leve, pero en cuestión de segundos, se convirtió en un movimiento constante, profundo, que parecía venir desde el corazón mismo de la isla. En el horizonte, el mar comenzó a retirarse, revelando una franja de arrecifes y rocas que normalmente permanecían ocultas. Del centro de la selva, un destello cegador emergió, proyectando unas de luz vertical que atravesaba las nubes y se perdía en el cielo. Marcus se giró hacia el búnker, pensando en refugiarse, pero no tuvo tiempo, la luz de la torre se intensificó y, de pronto, las esferas luminosas que había visto antes aparecieron una tras otra, descendiendo en perfecta formación. No eran drones ni aeronaves humanas, sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado sincronizados, como si obedecieran a un pensamiento colectivo. Los gigantes comenzaron a moverse, avanzando hacia la selva en dirección a las de luz, mientras los seres grises flotaban a su alrededor, emitiendo sonidos que parecían coordinar toda la operación. Marcus, incapaz de resistir la curiosidad y el miedo, lo siguió a una distancia prudente. Al llegar al centro de la isla, vio lo que el búnker no mostraba, un cráter enorme, cubierto hasta ahora por vegetación, que ahora estaba despejado como si la selva hubiera retrocedido por voluntad propia. En el fondo, una estructura metálica y orgánica al mismo tiempo, del tamaño de un estadio, palpitaba con un ritmo constante, como si estuviera viva. Era de allí de donde provenía el pulso que había sentido todas las noches. Uno de los gigantes se volvió hacia Marcus, inclinándose levemente, y en ese momento comprendió que lo estaban invitando a presenciar algo que ningún otro humano había visto y sobrevivido para contar. El objeto en su mano comenzó a brillar intensamente y, sin previo aviso, proyectó sobre el suelo una serie de símbolos que reconoció de los documentos del proyecto Titán 6, una advertencia y una fecha. La fecha no correspondía a ningún calendario conocido, pero la voz en su mente lo tradujo. Cada 50 años, el ciclo se renueva. Cada ciclo, los guardianes regresan a su origen.
Y cada vez, dejamos uno de ustedes para vigilar. Marcus sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Vigilar qué? Preguntó en voz alta, aunque no estaba seguro de que pudieran escucharlo. La respuesta llegó como un eco que pareció envolver toda la isla. Vigilar que nadie intente abrir lo que está debajo. El haz de luz creció, las esferas ascendieron y la estructura en el cráter comenzó a cerrarse lentamente, como si volviera a dormir. Los gigantes entraron uno a uno en la luz, desvaneciéndose sin dejar rastro, mientras los seres grises se alejaban hacia el cielo hasta desaparecer en un punto lejano. Cuando todo terminó, Marcus estaba solo, de pie, con el objeto metálico ahora apagado en su mano. El mar volvió a ocupar su lugar, el viento regresó, y el murmullo habitual de la selva cubrió el silencio que había quedado. No sabía si había pasado una hora o un día entero. Tampoco sabía si algún helicóptero llegaría para sacarlo de allí. Pero en el fondo, mientras miraba el horizonte, entendió la verdad, la isla nunca dejaría de vigilarlo, y si el ciclo se cumplía de nuevo, él sería parte de él. Marcus regresó solo a la playa, con el sol poniéndose detrás de él y el objeto metálico guardado en su bolsillo. No sabía si algún día contaría lo que había visto. No sabía si alguien creería una sola palabra. Pero si sabía algo, no había comprado una isla. Había heredado una misión.